Se nos da el campo vectorial f, y se nos pide que determinemos si el campo vectorial es conservador. Si es conservador, queremos encontrar la función de la pequeña f para que el campo vectorial f sea igual al gradiente de la pequeña f, que significa f de x, y sería la función potencial. Y si somos capaces de encontrar la función potencial, queremos usar esto para evaluar la integral de la línea, a lo largo de la curva C del diferencial de punto fr, utilizando el teorema fundamental de las integrales de línea. Primero determinemos si el campo vectorial dado es conservador. Porque el campo vectorial es un campo vectorial bidimensional o un campo vectorial en un plano. Utilizamos la prueba que se muestra a continuación, donde la prueba para un campo vectorial conservador en un plano dado el campo vectorial f tiene componentes p, q, que tienen derivadas parciales continuas sobre un disco abierto es conservador si, y solo si el parcial de q con respecto a x es igual al p parcial con respecto a y. Observe que para nuestro campo vectorial, p es igual a x al cuadrado y en cubos, y q es igual a x al cuadrado y al cuadrado. Entonces esto es conservador si el parcial de q con respecto a x es igual al parcial de p con respecto a y. Bueno, el parcial de q con respecto a x es igual a la derivada de x al cubo, y al cuadrado con respecto a x que sería 3x al cuadrado y al cuadrado. Y el parcial de p con respecto a y es igual a la derivada de x al cuadrado y al cubo, con respecto a y, que también sería 3x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, debido a que estas dos derivadas parciales son iguales entre sí, sabemos que el campo vectorial dado es conservador. Entonces la respuesta aquí es sí, y ahora trabajemos para determinar la función potencial pequeña f de x, y. Nuevamente, ahora sabemos que el campo vectorial dado es conservador. Queremos encontrar la función potencial pequeña f de x, y tal que el campo vectorial f sea igual al gradiente de la pequeña f. Recuerde que el gradiente de la pequeña f tendría componentes, el parcial de f con respecto a x, el parcial f con respecto a y, lo que significa que x al cuadrado, y al cubo debe ser igual al parcial de f con respecto a x, y x al cuadrado y al cuadrado debe ser igual al parcial de f con respecto a y. Así que ahora nos integraremos para reconstruir la función potencial f de x, y, por lo tanto, integre el componente x con respecto a x, y el componente y con respecto a y. Entonces esto nos dará la integral de x al cuadrado y al cubo, de x. Y esto nos dará la integral de x al cubo y al cuadrado de y. Y ahora integrar aquí con respecto a x tratando a y como una constante. Entonces tendríamos x cubos y cubos divididos por 3. Esto solo está recuperando la parte 10 de nuestra función, f de x, y todavía podríamos estar perdiendo y términos, así como una constante. Así que pondremos más g de y representar una función de y así como una constante. Ahora lo integraremos aquí con respecto a y tratando x como una constante. Entonces, una vez más, tendremos x cubos y cubos divididos entre 3. Ahora aquí podríamos estar perdiendo x términos, así como una constante. Entonces pondremos más una función de x así que llamémosla h de x. Y ahora analizando estos dos antiderivados deberíamos ser capaces de reconstruir f de x, y en este caso es bastante sencillo, f de x, y. Observe cómo estos dos términos son iguales. Solo se verá como un tercio x cubos y cubos. Más una constante de integración que sería digamos k. Volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos que f de x, y es igual a un tercio x al cubo, y al cubo más k que ya está aquí para nosotros. Ahora queremos usar la función potencial para evaluar la integral de línea a lo largo de la curva C del punto f diferencial r, que involucra el teorema fundamental de las integrales de línea. Así que repasemos esto. Si dejamos que C sea una curva suave por partes, situada en una región abierta R dada por la función vectorial R de t. Si el campo vectorial f es continuo y conservador, entonces la integral a lo largo de la curva C del diferencial de punto f es igual a pequeña f, que es la función potencial de x de b, y de b menos pequeña f de x de 1, y de a. De nuevo, donde f es la función potencial del campo vectorial f. Entonces este teorema nos dice que si un campo vectorial es conservador, entonces la integral de línea entre dos puntos es una diferencia en los valores de la función potencial en estos dos puntos, independientemente de la ruta utilizada.
Entonces, porque sabemos que el campo vectorial dado es conservador, y ahora sabemos la función potencial f de x, y podemos usar esto para evaluar la integral de la línea a lo largo de la curva C del diferencial de punto fr. Sin embargo, antes de hacer esto, observe cómo la curva está dada por la función vectorial r de t. O x de t es igual a 2 coseno t. Y de t es igual a 2 seno t. Y t está en el intervalo cerrado de 0 a pi sobre 4. Ahora aplicando el teorema fundamental de las integrales de línea para evaluar esta integral de línea, esto es igual a la función potencial de poco f evaluado en x de pi sobre 4, y de pi sobre 4. Menos f de x de 0, y de 0. Bien, x de pi sobre 4 es igual a 2 coseno pi sobre 4. Que es igual a 2 veces la raíz cuadrada 2 sobre 2, que es igual a la raíz cuadrada 12, y de pi sobre 4, es igual a 2 veces seno pi sobre 4. Que también es 2 veces la raíz cuadrada 2 sobre 2, lo que equivale a la raíz cuadrada 2. Entonces aquí tenemos f de raíz cuadrada 2, raíz cuadrada 2 menos f de x de 0, y de 0. Bien, x de 0, es igual a 2 veces coseno 0, que es igual a 2 veces 1 o 2e, y de 0 es igual a 2 veces seno 0. Que es igual a 2 veces 0 sobre 0. Entonces aquí tenemos f de 2, 0. Y ahora realizando una sustitución en la función potencial que tenemos aquí, 1/3 de la raíz cuadrada de 2 cubos por la raíz cuadrada de 2 cubos nuevamente. Menos 1/3 por 2 a la tercera por 0 a la tercera. Simplificando obtenemos una tercera vez 2 raíz cuadrada 2 veces 2 raíz cuadrada 2. Que equivale a 8/3, o es un decimal. Esto será aproximadamente 2.6667. Espero que hayas encontrado esto útil.